Buenas tardes. Es para mí un placer presentar a nuestro invitado a la charla magistral de esta reunión del Grupo Gallego de Cáncer de Pulmón. El doctor Manuel Collado es doctor en biología por la Universidad Autónoma de Madrid. En su trayecto como investigador ha pasado por múltiples sitios, incluyendo el Centro Nacional de Biotecnología, el Instituto Ludwig en Londres, la Escuela de Medicina en la Universidad de New York, el Memorial Sloan Kettering, regresó a España para volver al Centro Nacional de Biotecnología, pasó por el CENIO y creo que aproximadamente hace 8 años se embarcó en el IDIS, en Santiago de Compostela, donde lidera, y digo lidera porque el doctor Collado no es un jefe, es un líder, el laboratorio de Stem Cells, envejecimiento y en cáncer. Manuel está hoy aquí con nosotros no solo porque sea uno de los expertos mundiales en senescencia y cáncer, ¿no? Sino porque es un investigador peculiar. El profesor Forteza diría que singular. Yo diré que variopinto con un toque punk. Es un agitador de redes, un defensor de los derechos de no fumadores, es bloguero, es crítico gastronómico, recomienda libros, es un defensor a ultranza también de el valor de la investigación y la protección a los investigadores precarios de este país. En función, en general, es de todo menos senescente. Por tanto, es un placer tenerlo aquí. Es una piedra que flota en el agua y que va a flotar mucho ahora en nuestra reunión. Cuando quieras, bienvenido, doctor Manuel Collado. Muchísimas gracias, Antonio. Yo creo que debe ser de las presentaciones que me han hecho más originales y más halagadoras que haya recibido nunca. Confío en que me veáis bien la presentación y demás. Creo que lo que has dicho está muy bien, pero también refleja quizás el intentar hacer muchas cosas y no especializarse realmente en nada, lo cual es una perspectiva bastante más negativa de la que tú has intentado dar como algo muy positivo. Bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Quería dar muchas las gracias tanto a Antonio como a Luis León, que son los verdaderos culpables de que estoy aquí hablando dentro de este foro del Grupo Gallego de Cáncer de Pulmón. Para mí es especialmente atrayente participar en este tipo de foros, porque estoy totalmente convencido de que una de las grandes carencias que tenemos en general en investigación, desde luego en España y en particular en Galicia y desde luego por la parte que me toca en Santiago, una de las grandes carencias que tenemos, como digo, es la cercanía y la posibilidad de conectar de una manera más estrecha entre los que tenemos una perspectiva más básica y los que tienen una perspectiva más clínica, para poder juntos afrontar problemas que requieren sin duda de distintas visiones, de distintas especialidades, para poder avanzar de una manera más efectiva en dar soluciones al final, como todos pretendemos, en dar soluciones a los pacientes. Por eso hoy estoy encantado de poder participar en este foro, como decía, y poder hablaros un poco del tema de senescencia celular y cáncer. Y para hablar de senescencia celular tenemos que remontarnos a hace 60 años. Este año es el 60 aniversario de la descripción por primera vez del término de senescencia celular por parte de este investigador, Len Hayflick, en el Instituto Wistar de Filadelfia, en Estados Unidos. Y Hayflick lo que estaba haciendo en aquel momento era una tecnología puntera para la época, que era el desarrollo de cultivos celulares, con perspectivas nada menos que algo que tenemos hoy en día muy presente, que es la generación de vacunas para la época dorada de la vacunología, ¿no? de generar vacunas frente a polio, difteria, tétanos, etc. Y en aquel momento había una necesidad muy clara de generar cultivos celulares que estuviesen bien definidos y que fuesen seguros. Hayflick razonó que si utilizábamos cultivos de células primarias humanas derivadas de fetos, podríamos tener una fuente de material biológico en la que generar y crecer estos virus con el objetivo de generar vacunas de una manera más segura y más eficaz. Lo que Hayflick también se dio cuenta, porque era bastante exhaustivo en su trabajo diario, fue que cuando él utilizaba estos fetos de los cuales extraía células y las ponía en cultivo, las células se adaptaban muy bien a crecer en los materiales que él utilizaba para el soporte, las placas de cultivo, los medios que él utilizaba nutritivos eran los correctos, y fue anotando con mucho cuidado cómo estas células eran capaces de dividirse de manera continua, robusta, de manera, como digo, de manera continua, hasta que llegaba a un punto en el que, de manera invariable,
siempre los cultivos se le llenaban de células que tenían un aspecto muy distinto. Eran células muchísimo más grandes, aplanadas, llenas de vacuolas. Él decía que con un aspecto feo, lo que quiera decir eso, que no es una definición muy precisa, pero lo cierto era que estas células, pese a ser metabólicamente activas, habían perdido la capacidad de división celular. Estas células estaban ahí, vivían, podían durar meses en cultivo si se les continuaba aportando medios nutritivos, pero ya no podían dividirse de nuevo. Hayflick en aquel momento pensó que esto era un sistema in vitro que reflejaba el envejecimiento a nivel de organismo. Es decir, lo que en condiciones normales sería el envejecimiento de un organismo vendría de este proceso que él recapitulaba in vitro, que era una capacidad de división celular finita que conllevaba una parada y con ello una pérdida funcional que sería el envejecimiento y que él consideraba que este cultivo celular reflejaba ese proceso. Hay que decir que desde entonces hemos estudiado mucho la senescencia, es un campo que ha estado de manera controvertida siempre y presente y únicamente en los últimos años ha adquirido un empuje enorme. Una de las carencias que tenemos en este campo es la de marcadores que nos definan con exactitud y precisión a una célula cuando se encuentra en este proceso de senescencia celular. El mejor marcador que utilizamos es esta chapuza de ensayo cromogénico que emplea el análogo de galactosa XGAL, que como resultado de la acción de la beta-galactosidasa de la enzima que se encuentra muy aumentada en senescencia, se genera unos precipitados azules y nos marcan las células de azul. Podéis imaginar que no es el mejor marcador del mundo para poder basar una investigación profunda y menos aún una investigación clínica. Lo que sí que sabemos después de estas 6 décadas de investigación es que esa primera intuición del doctor Hayflick de que la senescencia estaba relacionada con el envejecimiento, pues tiene un reflejo cierto y es que hay una acumulación de células senescentes conforme avanzamos hacia el envejecimiento. De hecho, se acumulan más estas células en los tejidos que están sometidos a algún tipo de disfunción o enfermedad asociada al envejecimiento, se acumulan todavía más si tenemos un síndrome de envejecimiento prematuro. O sea, hay una relación clara. Pero hasta hace muy poco no conseguimos intuir por qué estas células eran negativas para el organismo. Siempre se pensó que, bueno, como eran células disfuncionales que no cumplían su función normal, ese era todo el motivo por el cual aportaban un valor negativo al organismo. Pero hace relativamente pocos años se descubrió que las células senescentes, pese a no dividirse, sí que son muy activas, por ejemplo, secretando factores al medio. Las células secretan lo que se denomina este SASP, este fenotipo secretor asociado a senescencia, que básicamente contiene multitud de factores de crecimiento, factores inflamatorios, remodeladores de la matriz extracelular, montones de componentes que van a alterar el microambiente en el cual se encuentran las células y que van a causar una disfunción y una inflamación crónica, que está asociada con el desarrollo de enfermedades asociadas al envejecimiento. Hace relativamente poco tiempo, 2 grupos de investigadores distintos utilizaron una misma estrategia, una misma idea, que es la de manera genética en modelos animales, intentar eliminar estas células senescentes según se producen. Y para ello, ambos, de manera distinta, pero con el mismo concepto detrás, acoplaron la expresión de un producto tóxico al control de la expresión de un promotor de un gen claramente asociado a senescencia, como es P16. Las células que entren en senescencia y que quieran expresar P16 van a expresar este gen tóxico y van a hacer que estas células mueran. ¿Qué ocurre cuando se generan estos animales? Pues lo que sucede es que estos animales envejecen menos, tienen una reversión del fenotipo de envejecimiento, desarrollan menos enfermedades asociadas al envejecimiento, viven mejor. Es decir, que esta teoría de que la acumulación de células senescentes está detrás de al menos parte de la disfunción que se causa durante el envejecimiento parece estar demostrada de una manera clara con modelos animales. Esto lanzó, en los últimos 2-3 años, una búsqueda muy activa por parte de muchísimos laboratorios en el mundo. Se han fundado además también muchas compañías biotecnológicas que pretenden encontrar compuestos, fármacos que simulen este mismo efecto, la capacidad de matar células senescentes de manera específica. Y ese es lo que se conoce como senolíticos. Senolíticos serían compuestos farmacológicos con la capacidad de matar específicamente, de inducir la muerte de las células senescentes, dejando a las células normales proliferativas intactas. Bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el cáncer? Porque os he dicho que se iba a hablar de senescencia celular y el cáncer. Bueno, la definición inicial de senescencia celular como este proceso que sucede tras la división consecutiva de células hasta agotar esta capacidad proliferativa
ya en esa descripción de Hayflick se dio cuenta de que esto ocurre con las células normales, sanas, diploides, pero no ocurre con todas las células. Las células tumorales escapan a este control. Cuando se ponen en cultivo, y esto ya se sabía antes de Hayflick, con las células HeLa, por ejemplo, que fueron las primeras células tumorales humanas en ponerse en cultivo. Estas células no están sometidas a esta misma barrera. Cuando se ponen en cultivo, pueden proliferar indefinidamente. Además, sabemos que cuando queremos simular el proceso de transformación neoplástica in vitro, en cultivo, en el laboratorio, una de las barreras que necesitamos eliminar es la de la senescencia. Si no permitimos que las células eviten la senescencia, no podemos conseguir una célula tumoral. Pero es que además, hace ahora ya más de 20 años, Manolo Serrano, cuando estaba terminando su postdoc en Cold Spring Harbor, en Estados Unidos, definió que cuando una célula normal humana se enfrenta a la expresión de un oncogen activo, la célula no se vuelve tumoral inmediatamente, sino que se defiende mediante dos mecanismos básicos: la inducción de apoptosis, la célula se suicida y se quita de en medio, o la inducción de senescencia. Las células entran en este estado, digamos que de letargia, en el cual son incapaces de proliferar pese a estar metabólicamente activas y muy secretoras. Claro, esto es fácil relacionarlo con las características fundamentales esenciales que definen a una célula tumoral, porque todo el mundo sabe que las células tumorales, si se caracterizan por algo, es por esta capacidad de replicación ilimitada. Las células tumorales son células que proliferan sin ningún control. También poseen esta característica de evadir la respuesta apoptótica. Por lo tanto, parece lógico pensar que tanto la respuesta de apoptosis como de senescencia inducidas por oncogenes son barreras frente a la transformación tumoral. Sin embargo, en aquel momento surgieron voces críticas, como por ejemplo las del grupo de Tyler y Jacks, que habían generado un modelo genético de inducción de oncogenes, en concreto del oncogen KRAS, que mostraba desarrollo tumoral. Entonces, mucha gente decía, bueno, esto de la senescencia está muy bien, pero para los cultivos celulares. En la realidad, en un organismo vivo, cuando se produce una mutación oncogénica, se desarrollan tumores. Y esto decidimos nosotros estudiarlo hace ya bastantes años, hace 15 años, cuando yo todavía estaba en el CENIO, mediante el modelo de progresión tumoral de adenoma de pulmón a adenocarcinoma, de lesión benigna a lesión maligna. Y para ello contamos con la suerte de tener en el laboratorio de al lado, en el CENIO, el laboratorio de Mariano Barbacid, que había generado un modelo condicional de expresión del oncogen KRAS activo desde su propio locus endógeno. De manera muy resumida, se trata de un animal que, gracias a la acción de la recombinasa CRE, cuando se activa mediante tamoxifen, análogo de estrógenos, esta CRE recombinasa es capaz de eliminar una señal que impide la transcripción del oncogen KRAS, que pasa entonces a ser expresado activamente desde el locus endógeno, y este animal, al cabo de 7-9 meses, desarrolla múltiples adenomas benignos que no suponen un gran problema para el ratón, pero que en algunos casos es capaz de progresar a adenocarcinoma maligno y que sí que supone una condición que hace peligrar la vida del animal. Consideramos que este era un modelo ideal para poder estudiar si efectivamente la senescencia se producía como respuesta a la activación oncogénica y era un mecanismo de control. Y lo que hicimos fue aplicar esta reacción, como os comentaba al principio, que identifica las células senescentes, y observamos que en los pulmones de los ratones las lesiones benignas, adenomas, estaban formadas fundamentalmente por células positivas, células senescentes, mientras que los tumores malignos, adenocarcinomas, carecen de esta respuesta y por lo tanto proliferan activamente. Bueno, evidentemente utilizamos una serie de trucos de células in vitro que nos permitían establecer condiciones de respuesta, no respuesta a senescencia, para identificar marcadores que testar también en el ratón, y eso nos permitió encontrar pues, varios marcadores, este P16 que ya comentaba antes, o P15, DEC1 o DCR2, que se muestran como positivos fundamentalmente en las lesiones benignas adenoma, no en los carcinomas, y que tiene una relación inversa, por ejemplo, con la capacidad proliferativa mostrada en este caso con Ki67, ¿no? También vimos algunos marcadores de heterocromatina y demás. Pero bueno, la conclusión en aquel momento fue que la senescencia inducida por oncogenes sí que existe in vivo y que es una característica de las lesiones pretumorales que responden mediante senescencia o apoptosis de una manera adecuada y controlan el desarrollo tumoral. Y que solamente cuando se consigue sobrepasar este freno, esta barrera que supone la senescencia, las células con oncogenes son capaces de formar tumores. Esta observación que hicimos hace ya 15 años ha sido refrendada posteriormente por múltiples grupos con otra serie de modelos animales. Alguno de ellos nos ha aportado además o nos ha subrayado aún más
alguna de las pistas que ofrece este campo de la senescencia. Y es que, por ejemplo, tumores que se generan en animales debido a la ausencia de supresores de tumores como P53, cuando este gen supresor de tumores P53 se consigue mediante trucos genéticos reactivar, permite que estos tumores se controlen e incluso desaparezcan, lo cual hace suponer que quizás podamos desarrollar una terapia antitumoral prosenescente, es decir, basar nuestra terapia antitumoral en la inducción de senescencia celular, porque al menos en modelos animales demuestra ser efectiva. La idea es bien simple. Si tenemos que la inducción oncogénica que está sucediendo constantemente en nuestro organismo induce senescencia, también apoptosis, y con ello se controla la proliferación de la célula, no lo he dicho, pero mediante estas secreciones que caracterizan a las células senescentes, se activa el sistema inmune para el reconocimiento de estas células y su eliminación, y esto permite tener prevención del cáncer de una manera bastante eficiente, quizás podamos desarrollar una terapia que esté basada en el desarrollo de compuestos capaces de inducir senescencia en las células tumorales que ya se están formando, se han formado. Con ello conseguiremos parar su proliferación, activar el sistema inmune y su desaparición para conseguir una regresión del tumor. Esta idea, además, se ha visto apoyada por el hecho de que, desgraciadamente, no demasiados datos clínicos nos apuntan a que quizás la quimioterapia y también la radioterapia probablemente hasta cierto punto estén funcionando de manera positiva en nuestros pacientes gracias a la inducción de senescencia. Es decir, que compuestos o aproximaciones terapéuticas como la radioterapia, que originalmente estaban diseñadas para matar a la célula tumoral, quizás estén funcionando porque están induciendo senescencia. De hecho, uno de los últimos compuestos, una de las últimas familias de fármacos que han sido aprobados para el tratamiento de cáncer de mama, como son los inhibidores de las quinasas CDK4, CDK6, palbociclib, abemaciclib, ribociclib, son compuestos que actúan igual que P16, este marcador de senescencia, y inhibiendo a la actividad CDK4, CDK6, que es clave para la progresión del ciclo celular, y con ello lo que hacen es inducir senescencia. Y está bastante demostrado que la terapia en cáncer de mama con palbociclib, abemaciclib, ribociclib es efectiva en tanto en cuanto es capaz este compuesto de inducir senescencia en los pacientes. Desgraciadamente, de nuevo, carecemos de los marcadores suficientemente claros y robustos como para poder hacer una investigación clínica que nos permita, sin lugar a dudas, identificar a aquellos pacientes que están induciendo senescencia tras la terapia, aquellos que no están induciendo senescencia, y poder establecer correlaciones de diagnóstico, pronóstico, etc. Y es algo en lo que tenemos que avanzar decididamente en este sentido. Como os he comentado antes, las células senescentes no simplemente paran su proliferación, sino que también secretan multitud de factores al exterior. Y esto hace que decidir si inducir senescencia en nuestros pacientes de cáncer con la terapia, sea positivo o sea negativo, no sea tan fácil o tan claro. Existe una parte positiva de esta inducción del SASP, de los factores secretados, porque sabemos que ayudan a reforzar la parada o incluso a extender la parada a células vecinas, a activar el sistema inmune, como os comentaba antes, para que reconozcan a estas células y las eliminen. Todos esos serían factores positivos de la inducción de senescencia, pero también es posible que podamos estar, sin querer, activando señales que sean negativas para nuestros pacientes. Puede ser que promovamos proliferación celular, proliferación de células tumorales, angiogénesis, capacidad invasiva del tumor, y no queremos con nuestra terapia estar fomentando todo esto. Por ello, desde hace pocos años existe toda una serie de laboratorios en los cuales nosotros nos encontramos que planteamos la posibilidad de que tras quimioterapia, del mismo modo que sabemos que hay células que van a responder mediante apoptosis y vamos a eliminar al tumor, y hay células que pueden estar entrando en senescencia, quizás esta senescencia pueda ser inicialmente positiva porque para a la célula tumoral, pero de manera secundaria pueda conducir a una inflamación crónica, a quizás incluso un escape de la parada proliferativa que conlleve una recaída y una recidiva tumoral, incluso con peores características de mayor agresividad o incluso el fomento de la metástasis. Y por ello pensamos que combinar esta quimioterapia con compuestos senolíticos, de estos que os comentaba al principio, que son capaces de inducir la muerte específicamente de las células senescentes y que se están empezando a desarrollar meramente con un objetivo antienvejecimiento, nosotros pensamos que también tienen lugar la posibilidad, tiene espacio para desarrollo de estos senolíticos como terapia combinada con la quimioterapia inductora de senescente para complementar la terapia, hacerla más efectiva,
más definitiva y menos tóxica, porque aquellas células senescentes que surjan como consecuencia de la terapia, pero de células normales, no de células tumorales, se sabe hoy en día que también son responsables de muchos de los efectos secundarios de la terapia. Y eliminarla con estos compuestos senolíticos puede permitir que los pacientes tengan menores efectos secundarios debido a la terapia. Con todas estas ideas en la cabeza, hace unos pocos años decidimos, con la colaboración del grupo de Mabel Loza, del CIMUS, de la USC, que es experta en la búsqueda de fármacos, hacer una búsqueda exhaustiva de compuestos químicos, de fármacos, que sean capaces de inducir esta muerte celular de las células senescentes, de senolisis. Y un postdoc en el laboratorio, que ya está con nosotros, Francisco Triana, y una estudiante predoctoral del grupo, Pilar Picayo, se embarcaron en este proyecto que consistió en utilizar células de cáncer de pulmón humano, AC4-9, marcadas diferencialmente en rojo o en verde, inducir senescencia de manera controlada con este fármaco, bleomicina, en las células rojas, hacer un cocultivo, mezclar las células rojas senescentes de las células verdes proliferativas, mediante microscopía confocal de alta resolución podemos distinguir y contar el número de células verdes y rojas, saber la proporción, someter estos cultivos a tratamiento con un senolítico conocido, como es el navitoclax, o una librería de compuestos de fármacos, y volver a contar la proporción de células verdes y rojas, comparar y deducir de aquí qué compuesto estaba siendo capaz de inducir la muerte específica de las células rojas de las células senescentes. Llevamos a cabo ese screening, encontramos varios compuestos que eran positivos y uno de ellos llamó nuestra atención, que es la prostaglandina A, que, como bien sabéis todos, es un compuesto de la familia de los glucósidos cardíacos, compuestos que se sabe que tienen actividad terapéutica desde hace literalmente siglos, porque, por ejemplo, este tratado aquí de 1765 del médico británico William Withering ya describía el uso médico de los extractos de la planta de la digitalis, del foxglove en inglés. Y, como bien sabéis, estos compuestos se han estado utilizando para trastornos cardíacos desde hace muchísimos años. Lo que describimos en nuestro trabajo es que las células tumorales son sensibles no solamente a la prostaglandina A, sino a otra serie de compuestos de la misma familia, como guabaína o digoxina. No solamente estas células tumorales, sino muchas otras células tumorales que hemos probado de distinto origen, no solamente de pulmón, sino también de mama, osteosarcomas, etc. Sabemos que no solamente las células tumorales, sino que también las células primarias son sensibles a este efecto de senolisis por glucósidos cardíacos. Sabemos que no solamente cuando las células son senescentes por bleomicina, sino también cuando son inducidas a senescencia por otros agentes quimioterapéuticos como gencitabina, doxorubicina, etopósido, palbociclib. No solamente cuando son inducidas a senescencia por quimioterapia, sino también con otros estímulos, como por ejemplo el estímulo oncogénico que os comentaba antes, o el exceso oxidativo con peróxido de hidrógeno. Es decir, que recapitulando, sabemos que tenemos compuestos de una misma familia que son senolíticos, que lo son para diversas células tumorales y células senescentes, que lo son cuando las células son senescentes por distintos estímulos. Todo esto era perfecto, pero necesitábamos saber cuál era el mecanismo molecular de acción. No voy a entrar en mucho detalle en esto, porque además está publicado, pero lo que describimos fue que estos compuestos, como bien sabéis, son inhibidores de la bomba sodio-potasio ATPasa, y esto provoca un desequilibrio iónico en la célula que exacerba un desequilibrio iónico que ya se produce de partida en las células senescentes. Esto también conlleva de manera secundaria a una inhibición del intercambiador del transportador de sodio-protón, que produce un aumento de protones, una bajada del pH, de nuevo un efecto que ya se encuentra de partida en las células senescentes. Es decir, que lo que hacen estos compuestos es empujar un poco más a las células senescentes hacia el abismo debido al desequilibrio iónico y a la bajada del pH. Y con ello causan selectivamente o preferencialmente una muerte de las células senescentes. Todo esto está muy bien, pero donde queríamos ir realmente es saber si esto era efectivo en un modelo de cáncer de ratón. Y para ello lo que hicimos fue implantar células A549 con luciferasa y tratar estos ratones, una vez crecido el tumor, con un agente quimioterapéutico que induce senescencia como gencitabina, digoxina, que es el senolítico, o la combinación de ambos. Y como podéis ver aquí, el resultado fue espectacular. La combinación del senogénico con el senolítico es infinitamente más efectiva controlando el desarrollo tumoral que cada uno de los compuestos por separado, hasta el punto de que incluso los tumores llegaron a desaparecer. Estos resultados fueron publicados hace poco, a finales de 2019, y el mismo día, en una revista del mismo grupo, aparecieron unos resultados prácticamente idénticos, pero con aproximaciones experimentales distintas, que fueron llevados a cabo por el grupo de Jesús Gil en Londres, lo cual refuerza aún más nuestros resultados. Siempre es satisfactorio ver que otro grupo ha reproducido o ha encontrado lo mismo que ha encontrado uno, porque siempre tienes la duda de si realmente
tus resultados son tan robustos como para que puedan ser reproducibles por otra gente, y sí, sí que lo son. Todo esto nos lleva a plantear que efectivamente esta estrategia, como se ha venido a llamar con este símil pugilístico del one-two punch, ¿no? Del 1-2, probablemente pues sea una estrategia prometedora para el desarrollo de una nueva terapia antitumoral más efectiva y menos tóxica, como decía antes, combinando compuestos xenogénicos y compuestos senolíticos. Y por ello estamos ampliando nuestro estudio de búsqueda de compuestos senolíticos en colaboración de nuevo con Mabel Loza, y también bajo el paraguas de esta financiación de la Unión Europea, EU Open Screen, un programa que nos permite tener acceso a una librería de 150.000 compuestos con capacidad farmacológica, con actividad farmacológica, que estamos llevando a cabo en Berlín. Y nada más, con eso, daros las gracias por vuestra atención y encantado de, si tenéis alguna pregunta, intentar responderla. Gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu excelente intervención. No sé si el público puede hacerte preguntas. Yo aquí no tengo ninguna en lo que es el chat, pero yo sí que tengo alguna para ti. Vale. Vamos a ver, por lo que he hablado contigo alguna vez y así por lo que he leído, es difícil estudiar las senescencias y la senescencia en vivo, o sea, en células de tumores en vivo. ¿Esto habéis avanzado algo? ¿Sigue siendo un problema? Y por otro lado, sé que estás radiando células ahora. ¿Me puedes decir, adelantar algo? Bueno, ya sabes, este rollo de la investigación de pasillo. Bueno, como comentaba antes durante la charla, el gran problema que tenemos, el problema fundamental que tenemos para avanzar todo este conocimiento, que después de 6 décadas es bastante amplio con respecto a la senescencia y cómo se comporta, es que nos falta la capacidad de poder hacer un seguimiento clínico eficaz. Yo no puedo ir a vosotros y deciros, vamos a hacer este estudio, y me vais a decir, bueno, pero ¿y cómo vamos a medir eso? ¿Y cómo lo vamos a ver? O intentando tirar de ensayos clínicos que ya hay o de pacientes, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Todo el mundo siempre me pregunta, ¿no? ¿Y qué tenemos que mirar? Pues es que no está bien definido. Y eso es uno de los enormes esfuerzos que se está haciendo ahora mismo. Nosotros tenemos un programa ahora mismo en marcha que estamos iniciando para intentar utilizar todas estas secreciones que os comentaba que hacen las células senescentes. Claro, tampoco hay ninguna cosa exclusivamente única que defina por sí misma a la senescencia, o creo que no la va a haber, ¿no? Pero quizás si hacemos una búsqueda un poquito más exhaustiva y amplia, podamos dar con un panel de marcadores que combinados nos permitan definir bien si un paciente está respondiendo mediante senescencia a la terapia. Y pienso que existen distintos escenarios en los que esta aplicación puede ser, digamos que más directa y más sencilla. Una de ellas es la de cáncer de mama con palbociclib, abemaciclib, que es una terapia que se está ahora mismo dando en la clínica y para la cual sabemos que es necesario que se induzca senescencia para que pueda funcionar bien. Y entonces lo que vamos a hacer es, con aproximaciones tanto in vitro como en modelos animales, por así decirlo, machacar todo lo posible mediante proteómica y de todo, qué cosas son las que definen que se está respondiendo mediante senescencia, para luego ir a pacientes y ver si efectivamente es así o no. Con radioterapia, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo si la radiación en células tumorales produce estas secreciones también del mismo tipo, qué tipo de secreciones produce y qué efecto tienen. Se sabe relativamente, bueno, incluso no, hay cierto conocimiento incluso en clínica con pacientes de que muchos de los efectos negativos secundarios de la radiación, cuando se hace radiación torácica, la fibrosis pulmonar, cuando hay radiación y se producen problemas de glándulas salivares y demás, que tiene que ver con la inducción de senescencia. Y desde luego en modelos animales parece bastante claro que los senolíticos favorecen todo esto. Se están empezando a hacer incluso ensayos clínicos ya con compuestos senolíticos, lo cual implica una necesidad cada vez más imperiosa de que tengamos unos buenos marcadores para poder hacer estos seguimientos. Si no, no vamos a poder avanzar de una manera convincente y no vamos a poder realmente plantear a agencias reguladoras ni a instituciones que tengan que aportar pasta para poder hacer todo esto. Es difícil convencerles si no tenemos una claridad de qué marcadores son los que vamos a poder utilizar. Y ese es el reto ahora mismo. Yo creo que ese es el reto fundamental que necesitamos solucionar. Manuel, y pensando en el foro en el que estamos ahora, que es pues un grupo de tratamiento de cáncer de pulmón, ¿qué posibilidades o qué, no sé, se te ocurre algo que pudiésemos enfocar al campo de los pacientes con cáncer de pulmón? Sí, hace bastante tiempo, evidentemente yo no soy experto en esto, pero hace bastante tiempo que existen iniciativas tratando de utilizar la detección de senescencia como método para resolver esta
este problema que suele plantearse en la clínica, ¿no? De detección de algo en el pulmón que no sabemos si va a ser algo agresivo, si va a ser algo maligno o no, y quizás el poder utilizar un marcador que te diga esta masa que se detecta en el pulmón es benigna y por lo tanto no es necesario hacer ninguna intervención mucho más allá agresiva, podría ser una aportación de la senescencia. También del mismo modo, como estaba comentando antes, con otras terapias, si somos capaces de ver que la terapia que estamos dando está induciendo senescencia o no, sería algo positivo para sabiendo si eso es un buen pronóstico o no y sabiendo si en el futuro eso lo vamos a poder combinar con alguna terapia senolítica que permita una eliminación más eficaz de esas células. Eso sería también una aportación bastante buena. Existen modelos animales, como siempre, que son los que nos pueden permitir dar un primer paso para poder plantear luego una investigación clínica que sea un poco sobre algo más seguro, ¿no? Empezar directamente en pacientes creo que es todavía un poco prematuro, pero como decía también para lo que comentaba en la respuesta a Antonio, creo que el gran reto ahora mismo es ese, es el de poder proveernos de unos marcadores que sean suficientemente robustos y claros como para poder hacer unos seguimientos in vivo de los pacientes en la clínica. Muy bien, pues muchísimas gracias, Manuel. Ha sido un placer una vez más estar contigo y nos vemos en Twitter. Muy bien, muchas gracias.